Hola, bienvenidos a una nueva lectura de mi novela Al menos cuando amas. Espero les guste. Este es el capítulo 23. Ilimitada tiniebla contra un fuego que salva, imita, limita e invita a la conjugaridad. Bienvenidos a la charla sobre integración y conjugaridad. Por favor, sienten en silencio, dijo Boecio con el pequeño auditorio medio vacío, y al fondo unos cuantos alumnos en desorden, aún dándole la espalda. Sacó su portátil y lo conectó mientras pensaba, perplejo la verdad. Allí entra mucho el sol. Ciudad, ciudad, horizonte de números, vertical de romances, tangentes cruzadas, entrelazadas hacia el infinito imaginario. Unos cuantos alumnos pensaron adivinar que vestía de traje porque venía de un entierro. Empezaré con el análisis dinámico, dijo antes de presionar el botón rojo que proyectó la primera diapositiva. Vean las curvas trazadas, eso decreciente se debe al exponencial real negativo, por eso el componente imaginario es un desfase en el tiempo. La real limitación es inherente a lo contemplado. Más allá del contexto, apuntó al tablero. La realimentación es permanente, el común denominador imaginario. Es lo que se pretende anular para poder seguir la referencia. ¿Cómo es eso de que se anulan los polos?, preguntó Solígenes tras levantar su mano y alargar el cuello. Buena pregunta. Esa es otra antigua ambigüedad que cabe resaltar, respondió Boecio con tono de maestro, agarrando fuerte el marcador verde junto al tablero y continuar diciendo: hay dos historias respecto a ello. Voy a tratar de enlazar una con otra. Perdonen con fundamento los trazados, posterior y anticipadamente. Soy poco claro dibujante. Empezaremos con estas figuras que forman las curvas que limitan la trayectoria. El primer caso remonta a la polaridad magnética que decide a qué lado giran los astros. Digamos aquí polo sur y polo norte. ¿No les parece extraño que gire siempre en el mismo sentido? Parece poco que esto refleje también la corriente de un efecto inducido, porque el magnetismo hace girar, da saltos de energía, absorbe o emite, cuando lo capaz se resiste y se juega con lo irracional. Hizo una pequeña pausa y se volteó para ver si algunos ojos ya expresaban entendimiento. Vamos con un doble ejemplo. Miren por la ventana. Vean atentamente a la niña de 3 trenzas jugando con la pelota de material elástico. Al lanzarla repetidamente contra la pared, esta rebota prácticamente en su totalidad. La energía que disipan es insignificante ante lo que son. Ahora piensen en pequeña escala. Una partícula es tanto más energía que materia, que cuando ella tropieza contra un muro o vacío, se desintegra en una parte que refleja, otra que atraviesa y otra que absorbe o emite. En ese momento Boecio clavó su mirada en Osilo y en sus ojos vio el pendiente que dejaría Paradigma. Deliró sin querer y se cuestionó qué sería de su hijo en unos años. La conjugaridad entonces es dualidad de lo que somos y deseamos, incertidumbre de dos cuerpos y dos almas presentes, jugando a complementarse. Onda que envuelve a un hombre fálico bajo la encantadora curva de una mujer. Es más complejo de lo que parece. Confundo algunos términos. Todavía no tengo claro cuál es el efecto de la energía en los polos, interrumpió bastante inquieto Osilo, sin reconocer lo que había olvidado, desconociendo la mirada profunda de su padrino. Claro está. La complejidad no es defecto, sino el mejor reto para buscar el complemento imaginario, mientras se dirigen las pendientes que aluden al eje de la realidad.
respondió Boecio embalado, sin pensar siquiera que su hijo ya se había distraído y coqueteaba con Lucila, mientras él hablaba de eso mismo en abstracto. Dejemos ahí mi parte. Ahora quiero que ustedes propongan la forma de interpretar esto. Escriban lo que piensan sobre papel blanco. No usen papel rayado, por favor. Lo dejan luego sobre mi escritorio antes de salir a descanso. Un comentario corto, un párrafo. Inventen algo. Es un ejercicio de creatividad. No se aceptan citas ni preguntas. Si se deduce que el imaginario nada en un lugar inaccesible a la razón, entonces la nada evoca la angustia para hacer nacer la relación con el otro, la metafísica. Pues angustia no es el ruido que nadie oye de un árbol cayéndose, pero sí el ensueño agonizante de un amigo caído. Pues si del alma vegetativa y racional se trata, entonces sabemos que hay un alma sensitiva justo en el medio. Cualquier animal o planta tiene células captadoras de ondas y partículas de energía. Así sabemos que la fotosíntesis es un proceso físico que viene del alma vegetativa y que todo ser vivo es por lo tanto libre de pensar en que no hay mal en sí mismo, en que pecado es solo un evento negro, imagen del más allá, agujero, representación de una referencia, apetito que transforma un lamento. El bienvenido silencio se prolongó mientras Osilo, Lucila, Solígenes y los otros 7 alumnos de su clase escribían todos callados en papel rayado para llevarle la contraria al profesor. Esquina aparte, Boecio leía en su incómodo puesto unos apuntes viejos de su rayada agenda. Luego de ubicar los marcadores y agarrar 2 de estos, destapó el azul y escribió en el tablero. Aristóteles definió 3 almas. Heidegger escribió de la angustia que nace de la nada. Levinas habló del mismo y del otro. Herón de Alejandría encontró una raíz negativa. Un primer imaginario nació con forma bipiramidal. La relación está en 4 catetos. Se suman para anular sus partes imaginarias. Real es el producto y divididos son complementos que se denominan. Luego continuó diciendo: bueno, retomo, se acabó el tiempo de escribir. Me fui de largo con el primer caso. El segundo caso remonta a los polos y los ceros conjugados. Para entender esto necesitarán más que poca energía. Tal vez mañana vuelva con ejemplos de esto. Para, Lucila, para por favor, y cierra la puerta. Ven acá, Solígenes, lee en voz alta tu interpretación personal. Solígenes se paró adelante, se agachó para toser 2 veces, se estiró de nuevo y leyó en voz alta su ejercicio. De lo aprendido con la información exponencial, he concluido por mi parte que no debemos preocuparnos por construir bóvedas celestes para nuestras deidades, porque sabemos que inconscientemente esto ha de llevarnos finalmente a que todas las claves de influencias de calendario se llenen con su contenido. Por eso hay quienes siguen horóscopos, cartas, equinoccios, y por eso también preguntamos si no sucede que toda antigua o presente deidad de la sociedad viva o muerta ejerce una influencia en nosotros a través del calendario que fue producto de creer en ellos. Y más aún, ¿no será que el hombre y la mujer, como en el paraíso viven y lo saben, recrean una representación o imitación de no vivir en el paraíso para no ensordecer el mugre y la contaminación que generan? Dado que rutinariamente es inevitable hacer y decir mierda, tanto en el paraíso como afuera de él, sin que cambie algo andar desnudo o sobre ruedas. Cada cual se tapa y limpia a gusto. Lo relevante es que alma y cuerpo interactúen con música, metales, agua, fuego, viento, tierra y sueños. ¡Excelente!, exclamó Boecio con emoción, e hizo un gesto de permisión a los demás. ¿Algún comentario acerca de las palabras que usó Solígenes? Acto seguido respondió él mismo lo que preguntó, mirando a Solígenes directo a los ojos, sin dar tiempo a que otros respondieran. Algo platónico supo interpolar con la debida sutileza, aunque incumplió el reto de no hacer preguntas.
Cabe resaltar la referencia a no poder evitar defecar en cualquier lugar. Es clave aceptar que tiene sentido, pero Solígenes, la próxima vez escribe cosas más limpias. Asume lo fácil que es llegar a herir otras creencias. Por otro lado, deberías definir mejor eso que quieres plantear sobre el calendario. Para impulsar esto, por fortuna, hoy he traído especialmente La sabiduría de Occidente, un libro muy especial del Premio Nobel de Literatura Bertrand Russell. Ahí se lee cómo engranaron en la historia los principios de la academia. Por ello, vamos con algo más de ritmo para alcanzar a analizarlo. Saquen por favor las mismas copias que repartí ayer. Empezaré diciendo que gracias al maestro Pitágoras, la humanidad capturó un armonioso talento. Solígenes, por favor lee la descripción del último párrafo de la página 21, de aquí del libro. Solígenes, parado todavía al frente, tomó el libro de las manos de su maestro y retomó la postura de vocero ante la petición de lectura en contrapunteo y leyó: una cuerda acordada dará la octava si su longitud se reduce a la mitad. Similarmente, si la longitud se reduce a los 3/4, obtendremos una cuarta. Si a los 2/3, una quinta. Una cuarta y una quinta juntas forman una octava, es decir, 4/3 por 3/2 igual a 2. Y así, estos intervalos corresponden a las razones de progresión armónica: 2, 4/3 y 1. Se ha sugerido que los intervalos de la cuerda acordada fueron comparados con los 3 modos de vivir. Buscando razón a esto, nos damos cuenta que este párrafo tiene mucho sentido, agregó Boecio cuando volvió a ser el foco de atención al frente y simuló tocar un violín sobre su hombro interpretando. Una dirección que sustenta la progresión. Para pensar en la vibración es ideal pensar en una cuerda. Vean aquí el tablero. Al dividirla en 8 caben 4 unidades en una mitad, dejando 2 extremos unidos, cuerda doblada en la mitad. Cuando vibra, nace una octava. Cuerda de cuarta en los 3/4 hacia adelante sostenidos, notas blancas de un corto trasfondo negro, quinto vértice que deviene y sostiene a su vez. En suma, nacen octavas acompañadas, donde una quinta por una cuarta es 2, y al voltearse invierten el dominio, pues siendo menores a 1, forman octavas de menor longitud. La dirección es establecida por la referencia. Vuelve y juega, digo. Con el otro aparece la posibilidad de vibrar en una octava más alta. En el sentido matemático, paralelo de fracción o fragmento, cuando multiplicando los inversos reflejan ser lo mismo. Boecio se detuvo para tomar aire y rematar. En el quinto cuarto, almas y cuerpos conjugados van danzando, tal vez porque los números se hacen realidad con el 2 de una octava distinta, aquella que anula el producto del imaginario afligido con otra perspectiva. Los imaginarios conjugados son reales por generar vibraciones y sueños. Así el deseo nace bajo el efecto de las resonancias conjugadas. Parece que llegó alguien, dijo Silo girando su espalda y distrayendo a los demás. Intercaladas. ¿Son Colbes en la puerta?, preguntó Boecio y sugirió: Silo, sé solidario, por favor, abre tú, por favor, la puerta. Por favor y gracias, dijo sin perder esta vez la atención de los otros alumnos, mientras Osilo iba y volvía, acatando la orden que parecía cada vez menos apadrinada y más de profesor. Tal vez mejor pasamos a hablar de la disonancia cuando vuelva Osilo, pero antes, clausurando lo de la armonía, dejo abierto el motivo para ver en esos 3 trozos de cuerda algún modo de vivir. ¿Alguna duda hasta dónde vamos?, preguntó Boecio mientras Osilo daba sus pasos finales de regreso, con un paquete en la mano que le recibió de las manos con agradecimiento, y la pregunta: ¿quién era en la puerta? Era la ama de llaves, señor, dijo Silo respirando agitado antes de continuar su tímido balbuceo, sin ofender.
quisiera preguntar, ¿por qué traía ella un encargo como ese? Esas preguntas mejor déjalas, respondió Boecio. Anota, no te incumbe. Eso sí, contempla más bien la noción de la armonía, en sentido de tendencia al equilibrio, en el ajuste y combinación de contrarios, donde interactuadas posibilidades entre elementos constituyen la guía a un temperamento supremo, de lo efímero erótico mortal a lo ambiguo eterno deidad. Lingüística y musicalmente, claro, parece ilógico sin serlo. La sociedad fue limitada a pensar en la mortalidad como lo suyo, aunque la grandeza venida en la transmisión de conocimientos en todos los tiempos trae consigo el arraigo de dioses pasados o latentes, venidos de la unión en el tiempo, de la cultura que muta y es la misma, que refleja a otros como dioses imperfectos, concatenándose bajo una mortalidad erótico-artista, bajo el ensueño de las representaciones. Por eso insisto, a esta hora en que cambio de pendiente, que el punto de inflexión es un trueno reluciente, cuando el agua cae majestuosamente, las gotas aplastan con todo su barullo y el desconcierto incontrolable es un cielo armónico que apaga el fuego en la tierra mientras ventea lo que da respiro a algún polvo que se mezcla iracundo para acallar los otros elementos. Por ello, que alcance a verse todo en pintura, los acordes disonantes de un trueno que revienta, el viento inclinado a todo dar, el olor inclinado a todo ser, el amor enfocado en creer, que cada cual es libre al pensar en sus deidades, al influir en las generaciones futuras como resultado de un círculo que se cierra para empezar a recorrerse a sí mismo. Cuando el calendario mute para ser otro y distintos astros referencien nuestros nombres, teniendo en cuenta que la luz empuja o alimenta, hace crecer las plantas y nos dice cosas, podemos capturar esa energía, buscar aguas profundas, un misterio creíble ante lo puro terrenal o un viento con forma que encienda un fuego benigno. Los números no, los cuentos con piedras, bueno, tal vez los números también. Eso sí, recuerden que los ángulos de dos triángulos hacen una vuelta completa. Por eso los imaginarios conjugados, claro, la realidad es dinámica, pero es la misma. El fruto viene del árbol, la flor de la semilla, y todo crece en la tierra. No se lucha por tiempo, pero sí por sabor, por resaltar el paso de un límite así. N total, función de la realidad y consecuencia dividida en el imaginario. En algunos puntos son necesarias las revueltas, no se llega sin entender la relatividad hacia lo inalcanzable. Eso sí, es permanente que la música lleve toda la energía, que la demencia dionisíaca junte nuestras palabras en actos para mantenernos entre elementos fundamentales, agotados entre el placer de ser inquietos y revelarnos como triángulos equivalentes hacia una incierta e invaluable referencia. Finalmente Boecio se ahogó en sus palabras y cerró la boca por unos segundos para contemplar el espectáculo de gestos de quienes lo miraban fijamente, como si estuvieran viendo un loco poseído. Osilo volvió perplejo a su puesto, dándole la espalda a Boecio, que continuaba su discurso y procuraba dejarlos pensando en el objetivo de la clase. 2 es grande, y sea cual sea la cultura, el hombre necesita relacionarse con la verdad a través de la metafísica. Eso es lo que fundamenta un camino sin pérdidas. El sueño es también eso que nos dirige hacia lo otro, la llave de una puerta que nos libera de lidiar con una incertidumbre. El instinto social es lo que en acto nos devela el cara a cara con lo otro. La relatividad influye en que la visión es potencia. No podemos limitarnos al rango perceptible. Podemos intuir que este es el acto desequilibrado que nos conecta con la vida metafísica, el fundamento para dilucidar que somos elementalmente metales disueltos en agua, aire, fuego y tierra. Espíritus que bailan al ritmo de los acordes mientras sueñan, mientras procuran armonizar la tendencia al equilibrio sobre la perfecta geometría pitagórica. El triángulo con un ángulo rectángulo es el panorama de todo ser humano. La ortogonalidad es establecida por el imaginario y el sueño. La realidad es un cateto delimitado y alcanzable.
lo otro que nos pertenece siendo del más allá. Dibuja la hipotenusa hacia lo inalcanzable. La armonía se presenta a razón de los intervalos. El eterno retorno se da en cuanto el cuerpo se enfrenta al fuego y el alma migra hacia un ser naciente. De ahí que Pitágoras fuese el héroe de la integración de los elementos fundamentales, pues gracias al legado de su escuela, la humanidad creció y evolucionó mediante las eternas transmigraciones del alma. La mutación de intervalos musicalmente inciertos. Con la medida geométrica de lo alcanzable se induce la vibración natural, que es fuente de energía. La travesía son dos trazados imperfectos del mismo hacia lo otro y viceversa, pues con esto la posibilidad matemática del complejo conjugado que ajusta la semiótica apolínea y la armonía dionisíaca como elementos racionales e irracionales de referencia hacia el equilibrio. Lucila, ¿tienes alguna pregunta? ¿Sonríes por algo? ¿Quieres decir algo? Por lo visto no eres mujer simple de apalabrar o que coma cuento. Hermosa por fuera, interesante por dentro, dijo Boecio dudando. Por dentro para. Lean hasta terminar la prosa décima, agregó. A ver si tienen preguntas. Yo estaré en mi escritorio revisando unos apuntes. ¿De dónde se vino aquí esa carta?, pensó Boecio mientras esculcaba sus papeles. No la esperaba en esta carpeta. Mejor releo qué bestialidad escribí ayer. A menos... habla conmigo. Dime si ese hilo es la verdad que compartimos en la vigía y el sueño, al ser en cada instante potencialmente conjugados. Con un ojo aquí y el otro allá, Boecio intentaba estar en dos lugares a la vez. La silueta de Digma desnuda se filtraba en su ojo izquierdo y con el derecho vigilaba. ¡Para! Espera, Lucila, ¿qué pasó con tu cara? ¿Por qué distraes a Solígenes?, cuestionó Boecio, que vio a Lucila tirar un papel arrugado hacia atrás. ¿Ya acabaste de leer? Debes tomar apuntes. Otra cosa, reparte unas copias para que lean el ensayo escrito por mi hermano. Manden para acá luego las fotocopias, por favor. No luchen con la letra del encabezado. Desde la original está enredada. Tampoco se preocupen por devolverla. Las notas tienen eso, que se sostienen. Lucila, regálanos tu voz. Ven al frente, por favor, y lee en voz alta este ensayo llamado Dilema al jugar con un ideal académico. Carraspeó Lucila lentamente el título, palabra por palabra, estirando su cuello como jirafa para leer en el dulce tono de su voz. El punto de inflexión en la estructuración de la academia se basa en que la subdivisión y especialización del conocimiento tropieza con paradojas que comprueban teorías contradictorias que pueden destruirse a sí mismas. Esto abre la subjetividad de patas y empuja a la comunidad académica para que se formule un proceso de reestructuración teniendo en cuenta que la integración de profesiones en busca de conocimiento es un requisito de evolución para desarticular a las actuales injusticias ejercidas por las egoístas formulaciones económicas. Volveremos años atrás para seguir hacia entenderlo. En los tiempos de Grecia, Sócrates fue condenado al exilio, al no cobrar por su docencia, entre otras cosas. De las negociaciones que sus seguidores formularon, obtuvo casa por cárcel en la demora de tomarse la cicuta. No extraña pensar de todas formas que por supervivencia de la aristocracia hayan expulsado del poder de educar a quien el oráculo de Delfos designaba el más sabio de toda Grecia, pues tiene sentido que intentaran preservar la aristocracia exiliándolo. Contemplando el universo de lo desconocido en ese entonces, era necesario construir un concepto de justicia a través del enfrentamiento que naturalmente plantea la supervivencia del más fuerte. Esto encaja perfectamente, pues Sócrates se hizo mártir en el sentido del más allá individual, de la trascendencia del alma individual, mientras un barco traía una cicuta relativa. Por su lado, Grecia, en su momento, hacía lo suyo, defendiendo el más allá humanístico, y la estructura de Platón trascendió para postergar un personaje mítico de la literatura, revolcando el interior poético de la política que madura con el arte.
Luego se formó con Aristóteles, como por inercia, la idea de un libro más allá sin nombre, detrás de la importancia de la ciencia, elementos primarios de lo alcanzable y lo inalcanzable. Un libro que pudo ser olvidado y en cambio trascendió de lengua en lengua hasta un poco más allá, gracias al espacio-tiempo, donde un hombre recibiría la importante tarea de inventariarlo, un volumen de libros más allá, que servirían a la humanidad antes y después de tener un nombre relevante. El tiempo occidental dejó de medirse por periodos de emperador romano en emperador romano, gracias a la referencia de la circuncisión de Jesús, el Hijo de Dios, y de María la Virgen, único hombre en la historia que ha resucitado y cuya referencia nos ordena marcar un antes y un después. El nuevo cero en el calendario, que reemplazó la idea de fechar el origen en el nacimiento de Roma, la ciudad se privilegió para siempre de albergar el cónclave de la Santa Sede. Así, el catolicismo se empoderó de liderar todas las instituciones religiosas con la referencia del cero en el tiempo, espiritualidad que intentó proteger y priorizar todo el conocimiento creado por el avance de las culturas enfrentadas al concepto de justicia, energía que dictaminó el valor de la palabra mucho antes de existir la imprenta, oficio refinado que a su vez hizo nacer a los escribas, memoria de papiro que antes de nacer obligó a Occidente a confiar en la ley oral, la misma Biblia que hoy conocemos, testamentos varios que primero fueron dobletes, luego paradojas, la palabra incuestionable que volcó la sociedad a un puñado de normas, las mismas normas que hoy son extremas reglas y ambiciosas leyes que buscan regir la idea de verdad. Más de 200 años de oralidad resultaron en versículos de un testamento que se divulgó y esparció con el mismo sentido de las ofrendas, las culpas, los sacrificios de guerra en guerra hasta agotarse el territorio. No obstante, cabe recordar que en un principio fue el desarrollo de las Sagradas Escrituras lo que impulsó a los hombres a evolucionar el concepto de una esencia inalcanzable, la metafísica, a diferencia de la física, que permitiría ramificarse infinitamente y llenar cada simple vida humana con un mar de conocimientos. Romanizando la civilización sin piedad con el oponente, la física se expandió mientras el trasfondo verdadero estaba en la alquimia. La diversidad racial y religiosa impulsó el conocimiento e integró los territorios, pero por otro lado contrapuso y enfrentó las concepciones metafísicas. Luego las guerras se sustentaron como mezclas raciales que en potencias lógicas reflejaron cómo la humanidad desarrolló con mucha disciplina el orden del territorio inexplorado de la Tierra, lo llamado nuevo continente, contundente, tangente a la realidad y cotangente al imaginario. Entonces el libro, como objeto más valioso para la humanidad, se inmortalizó con la necesidad de escribir por parte y parte sobre la evolución en el uso de la conciencia, épocas caóticas desenvueltas en la música que siempre ha influido para sostener el presente o al menos entretenernos con lo más efímero. Ahora cargamos un mundo sonoro en los bolsillos que acompaña dentro y fuera la academia que también nutre. Debemos aprender a usarlo para que cada persona pueda soñar dar unos cuantos pasos en la luna. Es hora de almorzar. Se acabó el tiempo, interrumpió Boecio tajante y con autoridad. Recuerden dar las gracias a Lisila esta tarde por los cuadernos. La próxima clase Osilo planteará cómo a veces basta poder desempeñar un cargo u oficio para soplar sutilmente un fuego como sustento. Hasta ahí la clase. Así la historia enclenque fue grafiada por un desconocido pero inquieto profesor que devotamente impartió sus conocimientos sobre la geometría pitagórica. Excedidos sus egresos, Boecio se vio estancado y volcó a la convivencia el concepto de la progresión. Acumulando de forma austera lo poseído,
lo precedente, no le vio nunca sentido al endeudamiento como solución a su proyección. Asombrado con las fórmulas financieras de interés que bien conoce y sabe incrementan sin mesura el costo de vida anual, optó por dudar de los variados conocimientos específicos que rentablemente se venden en las academias, esos que supuestamente distinguen a los profesionales de la sociedad. Conociendo la definición científica de un segundo y la histórica polémica sobre el tiempo, resolvió desconfiar de la necesidad de adaptar todas las estructuras al calendario gregoriano. Por respeto al sentido físico de la traslación, Boecio ignoró el sentido del día además cada 4 años y cuestionó por doquier a quien encontró en su camino. ¿Acaso tiene sentido que la traslación de la Tierra alrededor del Sol no sea uniforme todos los ciclos? Y más aún, que sea el hombre y no la naturaleza quien lo dictamine. Así planteado y repitiendo siempre las mismas preguntas, aunque fuera mal visto y recibido, Boecio defendió su creación de repartir cada día un minuto del sobrante tiempo sideral, enfocado en la ilusión de vivir los años venideros con un tiempo más verdadero y menos aparentemente tropical. Doctrina simple, que en primera instancia fue ignorada y en segunda instancia criticaron y rechazaron los sistemas políticos y bancarios del mundo entero por los efectos económicos que dichos ajustes implicaban. No obstante, gracias a la inercia de un movimiento tecnológico global expandido hasta las nubes, la esperanza del cambio de calendario ganó cada vez más adeptos entre una población joven repleta de chinos. Volviendo atrás la historia, con la llegada alegre y triunfante de Andrónico a Bogotá, que volvía del todo y para siempre de su travesía por Río, llegó también la triste e inevitable noticia de la inesperada muerte de Jerónimo. Conmovidos por la muerte de su apreciado maestro, dispusieron todos sus esfuerzos para sembrar tantos árboles frutales como años había vivido. Así rindieron a distancia y en su tierra natal un homenaje digno. Pasado el duelo, con pasión y amor sentido, Digma y Boecio organizaron un evento para celebrar su unión y despedir la tierra sabanera en que todos ellos habían crecido. Con la mirada conjunta en un horizonte curvo, Digma y Boecio contrajeron matrimonio en la tierra donde nace el sol, entre montañas de abundante vegetación y ante un reducido público de familia y amigos. Luego, Andrónico por un lado y los recién casados por otro emprendieron el largo viaje y sin retorno de mudarse a Roma y llegar a su destino por cualquier camino. Acogidos por la viuda Alicila y su adorable familia romana, convivieron juntos en la casa Palafitic Focus, donde el espíritu de Jerónimo seguía vivo. Al cabo de una década, con la genialidad que Digma supo potenciar en Boecio y viceversa, y con el beneficio del terreno romano que heredaron de Jerónimo, el proyecto de construir una casa propia, una villa de sanación y un pequeño campus para la academia con Jugaridad fueron sueños hechos realidad. Las clases empezaron con pocos alumnos, pero fueron incrementándose en potencia de 2 en cada 4 años de 1460 ciclos. Los 2 primeros alumnos fueron uno esperado y otro inesperado. El primero de estos, Solígenes, el reconocido nieto de Alicila, que pudieron alzar en brazos, recién nacido, en el primer viaje a Roma cuando Jerónimo todavía estaba vivo. El segundo, Osilo, el apadrinado y amadrinado por sus progenitores, el resultado posible de la unión de sangres incompatibles, la semilla que encontró un terreno fértil donde disponer un alma a renacer. Y se intuye que así volvió Jerónimo a la vida, sin saber que la madre a quien escogía para nacer no deseaba tener hijos, ni lo consideraba propio u oportuno. El paradigma se reforzó cuando, para facilitar educarlo, Boecio se nombró a sí mismo padrino de Osilo, con tal de guiarlo sin el referente de desmitificación del padre que confundiría con el de maestro, queriendo en todo caso omitir dificultades en instruir su camino, cosa que en cualquier hogar o academia parecen ser lo mismo. Como desenlace a su experiencia, Boecio incluyó en sus doctrinas que la formación no se beneficia de ajustar cronogramas productivos al calendario, sino de forzar el intelecto a la creatividad.
Por ello sugirió sumar 1 minuto de silencio cada día y restar un día cada 4 años. Convencido del valor de las ilusiones que plantean cambios en contra de la corriente, incentivó a sus alumnos a realizarse como inventores sin esperar por ello una merecida retribución. Y para dar ejemplo, dedicó miles de horas a construir el primer prototipo de un reloj que funciona con un calendario fiel al concepto de la traslación lunar y terrenal simultáneamente, adjudicando 1 minuto de incertidumbre cada medianoche. Un calendario cuya referencia intentó empalmar por primera vez el año nuevo chino del 2015 después de Cristo en el calendario gregoriano, pensando en el fin del calendario maya y el ciclo lunar previsto, anteponiendo 1 minuto de silencio antes de comenzar cada día por el resto de la eternidad. Algo así como un cero redescubierto para ayudar a alinear la traslación lunar y terrestre. Aprovechando la dilatación del año sideral, con 9 minutos y 24 segundos de más a las 6 horas y 365 días referentes, a diferencia del corto año tropical que tiene menos de 12 minutos y 12 segundos de las mismas horas contadas por el conteo común desfasado de cualquier año civil actual. En todo caso, admirando que cada ser vivo posee un tiempo propio y lo que integra el espacio es un ciclo lunar, ese mismo ciclo que define la marea e impone reglas para procrear y cosechar. Medición de tiempo que referencia a cualquier cultura o imperio dominante, como sucede con los chinos, cuyos ciclos se completan cada 60 ciclos, venidos del producto intercalado de 12 animales y 5 elementos. Aprendizaje por el cual resultó viable a Boecio concertar a toda medianoche un concierto de silenciosos segundos, 1 minuto diario sin costo alguno o interés ajeno, un concierto armónico para el consenso de un mundo global, un regalo efectivamente presente para una sociedad que no puede ignorar su juego en la dependencia con el tercero de cada segundo. Una sociedad que no puede ignorar el volumen más allá de la física y que seguramente tarde o temprano aceptará sacrificar la potencia de un día bisiesto y rescatará con ello la fuerza incuestionable de regirnos por una traslación lunar y terrenal homogéneas. La ganancia es 1 minuto de silencio cada medianoche, contando los cuatrienios de 1460 ciclos de rotación terrenal, eliminando así los intereses de los días bisiestos por siempre y frenando la economía con una menor inexactitud en los decimales sobrantes en referencia al año sideral, asumiendo en todo caso que las excepciones confirman las reglas y las incertidumbres son dadas por el movimiento relativo entre diversos meridianos y latitudes de la Tierra, que por la virtud de poder trasladarnos pisamos siempre en presente, con o sin piedad. Y hasta ahí el capítulo 23. Gracias por su atención.